Mm, Ya, profesor, no sé si lo puede ver ahí. Sí, ahí se ve, no te preocupes. Ya, ok, la vez pasada presenté sobre la diapositiva funcional y el desarrollo de no me acuerdo, competencias investigativas. Lo que pasa es que estuve Claro, revisando las bibliografías, pero realmente hay varias teorías, inclusive son contrarias entre sí que difieren con el tema de investigación investigativa. Entonces, no creo que no tendría problema a la hora de sustentar y todo eso. Entonces, ante eso, más o menos, la primera variable sí se va a mantener. En este caso presenté estas dos. Lo que es la diapositiva funcional en el desarrollo de conocimientos y habilidades investigativas. Entonces, bueno, pero para el primer caso sí tengo ya el tema del instrumento y todo ese tema ya tengo ya, como la vez pasada le mencioné. ok. Ujú. Entonces, lo que sí le voy a cambiar, dado que voy a tener dos variables dependientes, Claro. pues sería el tema de las, ¿dónde se me fue? Ahí, aquí está. Sería en este caso la primera variable, la variable Y, que sería conocimientos investigativos, y la segunda que sería habilidades investigativas. Entonces, bueno, por el primero no creo que usted tenga observación, o si me puede decir alguna opinión, más o menos, No, si se puede está trabajar con bien, no esas te tres preocupes, variables. está bien. Sí, ¿no? Entonces, Sí, sobre el sí, sí, no hay conocimiento problema. realmente no tengo, porque ya tengo cuestionario y todo ese tema. El gran detalle es que tengo mi duda. Yo soy, de profesión soy economista, no soy docente, entonces tengo un poquito de deficiencia en lo que es el aspecto de del sustento pedagógico, tal vez, y por eso que a veces planteo quizás no adecuadamente los términos. Entonces, no sé si, ¿qué opinión usted le merece la segunda variable, habilidades investigativas, y la forma como lo voy a medir? Es la capacidad de realizar tareas propias. ¿Cómo? ¿De la científica qué dice ahí? No, lo que pasa es que, a ver, yo quiero medir más o menos para que me tenga idea, es que quiero medir, por ejemplo, que efectivamente que la diapositiva que voy a implementar, quiero saber que si efectivamente tiene efecto en el tema o tiene influencia en el tema de mejorar el nivel de conocimiento de los estudiantes. Eso lo tengo claro por esa parte. El otro detalle es que también quiero ver, por ejemplo, que cuando realizan su trabajo, ellos también avancen, realizar su trabajo, y de acuerdo a eso yo realice la evaluación. Entonces, para yo medir o cómo he querido conceptualizar esa variable, lo veo como habilidades investigativas. Y justamente tengo dudas sobre eso. No sé si lo puedo cambiar o puedo trabajar con habilidades investigativas. Habilidad investigativa me parece que está bien. Sí, Incluso las entonces, dimensiones que han planteado, problema, estado del arte, diseño metodológico también puede ser, ¿eh? También claro, podría ser. haría como una especie, para este de acá utilizaría que es una prueba de conocimiento, y en este caso de aquí utilizaría algo similar a lo que ha presentado hace un momento mi compañera, que hizo como una especie de lista de cotejo. Ya. Ajá. Entonces, no sé cómo lo ve usted o cuál es su opinión, ¿no? O sea, ese es el detalle. Claro, el tema, la variable en sí, la habilidad investigativa me parece que es buena, sino que lo que habría que ver ahí es que te digo, revises otras investigaciones o otras tesis que tengan ese instrumento, que tengan ese tema, para que puedas compararlas y a partir de ahí puedas mejorar el nivel de trabajo o de elaboración de tu instrumento. Pero me parece bien, sino que las dimensiones, habría que ver la definición, ¿no? Pero sino que no está muy clara todavía la definición. Ya, sí, justamente. Como que le Ujú. falta un poco al tema de las dimensiones, Ya, ¿no? Me parece que le falta un poco al tema de las dimensiones. ya, claro, claro, sí, pienso mejorar. Más que todo, yo lo quiero ver por la concepción, la concepción general. Lo que pasa es que las habilidades investigativas, yo he encontrado, por ejemplo, investigaciones que algunos lo ponen para medir el tema de las habilidades, hacen una especie de una escala o inclusive he visto una test para medir las habilidades, y es así lo miden, pero no, yo no podría hacer eso porque no podría aplicar la misma escala al inicio y la misma escala al final. No sé, creo que tendría que ver ese tema. Y en cambio, a lo que yo quiero medir es que efectivamente utilizar una guía de observación para ver
si efectivamente, por ejemplo, han planteado bien el problema, el objetivo, la hipótesis, que esté adecuadamente redactado el estado de arte, la fundamentación científica que esté bien, el diseño, hacer una especie como una lista de chequeo, ¿no? Claro, si te pones a revisar ese documento que ha sacado ahorita, hace unas semanas, la unidad de posgrado, ahí hay una ficha para evaluar todo lo que es el trabajo del proyecto. Ese te podría servir como guía, por ejemplo, si revisas Claro, justo ese documento, ese de ahí. te podría servir como guía. Ahora, la Villarreal también tiene otro, justo no he comparado, pero justo el profesor Livia diseñó uno hace algún tiempo. No sé si no creo que sea la de Villarreal. Pues no, ¿de qué universidad? ¿De San Marcos? ¿El mío? ¿Este de acá? Tú eres de San Marcos, ¿no? No, yo soy de la Universidad de Huacho, de la Faustino soy. Ah, ya, porque en Villarreal, un profesor muy conocido, el doctor Livia, ¿Ya? que ha sido decano incluso de la Facultad de Psicología, él tiene algunos instrumentos con los cuales ha medido las habilidades investigativas, y también tiene una guía para revisar los proyectos, el avance que él decía, ¿no? Que también me parece muy pertinente. Algo parecido he visto en el documento de la unidad de posgrado. No me he puesto a mirar detalles, pero yo conozco el instrumento del doctor Livia, muy bien, no me he puesto a compararlo, pero también tiene uno que ha colocado ahí la unidad de posgrado y que también me parece que te puede servir como guía, ¿cierto? Claro, sí, sí, profesor, en el posgrado yo miré uno. El detalle es que lista de chequeo, como lo puede llamar, luego lo fundamentaré bien, ¿lo puede utilizar para medir las habilidades? Esa es mi duda. Pero el problema es que ahí estarías midiendo producto. Claro, ese es porque inclusive producción sería, entonces esa es mi duda, ¿no? La habilidad investigativa es otra cosa. Es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, hay una tesis muy interesante en la Cantuta de la doctora, de la magíster, bueno, no sé si era de la doctora porque estaba haciendo su doctorado, no me acuerdo ahorita su nombre de la profesora, pero es de la Cantuta que tiene su trabajo ahora sobre habilidades investigativas, a las TIC y las habilidades investigativas. Y el documento que tiene es muy, muy interesante. A mí me parece muy interesante que te puede dar una idea, un poco. Porque un poco va, si bien es una encuesta, o un cuestionario, perdón, va un poco por el sentido que tú le quieres dar. ¿Cierto? Claro, claro. Y yo desarrollé una investigación en la Villarreal, justo para una tesis. También la puedes consultar porque está en la web, es sobre habilidades investigativas, actitud científica y habilidades investigativas. Mírala, aunque no la han puesto bien, está toda descuadrada. Pero al final, mira, cómo he personalizado la variable. Ya. Te puede dar una idea, porque es el estilo que yo trabajo, míralo. Es uno de los instrumentos que desarrollé justo para medir habilidades investigativas, ¿no? Y tiene, me parece, 3 o 4 componentes. Y es una escala de medición que mire justamente las habilidades investigativas, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, que es muy, muy interesante. Mírala, Claro, te puede servir. Claro, sí, sí, profesor, me parece interesante. Sí, lo que pasa es que cuando pensé o cuando me enfoqué en las habilidades investigativas desde el punto de vista de una escala, lo que yo pensé es que también el tema de pensar en el diseño cuasi experimental, o sea, que le aplicaría el mismo cuestionario al inicio y el mismo cuestionario al final, o sea, en este caso sería la misma escala. Sino que lo que podrías hacer es trabajar de repente 2 instrumentos, de repente esa ficha y complementarla con la escala. Ya. Así es, para ver cómo cambia el producto respecto al proceso, a su forma de sentir. ¿No? Y de repente por ahí Más o podría menos ser como una percepción claro, hacia una la cuestión investigación. paralela Uh-huh. que podría ser interesante, Ya, ¿cierto? Pero ya, ahí tienes profesor, que listo. tomar una decisión, revisa instrumentos, Uh-huh. revisa investigaciones y ahí toma una posición respecto a cómo va a ser la ruta de trabajo de tu investigación. Sí, entonces sí lo podría trabajar con estas tres variables y no habría discusión sobre el tema de No, conceptualización, está ¿no? bien, no hay ¿No? ningún problema. Ok, ok. Pero, Listo. pero lo que me parece ya es que cuando estás mirando conocimiento, ¿Ya? ahí estás mirando más una prueba, ¿no es cierto? Sí, ahí hay Y una prueba que voy a utilizar. incluso ahí, de manera paralela a eso, puedes poner la ficha del producto. Y en lo que es habilidades investigativas, ya ver las habilidades como un proceso, más que como un producto. De repente ahí podrías hacer la diferencia.
Habilidades como un proceso. Interesante Claro. esa Ahí podrías terminación. emplear una escala, por ejemplo. Una Ok, ok. escala, un cuestionario, es decir, y en el otro una prueba de conocimiento, de tal manera que ahí puedes comparar, pues, ¿no es cierto? Sí, su actitud respecto al desarrollo, bueno, si su habilidades mejora, y esta mejora va paralela con el conocimiento de la investigación, ¿no? Porque de repente su habilidad puede mejorar en apariencia, pero su conocimiento no, o el producto que realiza. Entonces, esa comparación pues, sí podría ser muy interesante. Entonces, en todo caso, tendría que buscar dos tipos de habilidades y cogerlo ahí como dimensiones, más o menos, para poder explicarlo mejor, ¿no? Voy a ver, profesor, ese tema. No, no necesariamente puede ser lo mismo, sino que, bueno, habría que ver cómo lo planteas, ¿no? Pero Ok, tienes varias posibilidades ahí en todo caso. No te ok, preocupes. profesor, una consulta. ¿Cómo me dijo el nombre de la doctora esta? No me acuerdo ahorita su tesis de la doctora, pero es una tesis sobre las TIC, las habilidades investigativas. Santos creo que se llama. Santos, algo de Santos apellida. Pero su tesis debe estar en la web, es las TIC y las habilidades investigativas, del 2014 creo que es, En la Cantuta me dice, ¿no? de la Cantuta. Ok, Las TIC y listo. las habilidades investigativas. Sí, me parece Listo, muy profesor. interesante. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya, ok, no te preocupes. Profesor, muy buenas A ver, tardes. La alumna Lourdes Cóndor para te escucho, te presentar mi escucho. instrumento. ¿Sí? Sí, te escucho, dime. Para presentar mi instrumento, Ya, profesor, por ok, favor. preséntalo, dime. ¿Se ve, no, profesor? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Entonces, mi tesis lleva el nombre Tutoría Académica y Habilidades Sociales en la Facultad de Educación Primaria de la Universidad Mayor de San Marcos. Alumna Lourdes Cóndor Quincho. Mi ámbito de aplicación es la Facultad de Educación, porque sé que está dividido por escuelas, la Escuela Profesional de Educación Primaria y la Escuela Profesional de Física. La población es 284 estudiantes de la Facultad de Educación de la Escuela Profesional de Educación Primaria. La muestra se estimó con la calculadora digital Datum de margen de error de 5%, dando la muestra no probabilístico por conveniencia de 164 estudiantes de ambos sexos. Para mi investigación, los instrumentos de medición se proponen medir cómo se relaciona la tutoría académica y las habilidades sociales en la Facultad de Educación de los estudiantes universitarios de los primeros ciclos académicos de la carrera profesional de educación primaria. La variable correlacional X, tutoría académica, la técnica que voy a utilizar es la encuesta. Mi instrumento es cuestionario sobre la tutoría académica. La forma de administración es el cuestionario fue aplicado una sola vez en un determinado momento. Su contenido es un tipo de escala de Likert que consta 20 preguntas sobre las dimensiones académicas, personal y profesional. El fundamento teórico es José Aguilera 2019. Tutoría en la universidad. Y esta es la encuesta que voy a tomar. Sus indicadores, muy desacuerdo, indiferente, de acuerdo y muy en desacuerdo. Y estos son los indicadores. Acá le voy a basar los resultados de la encuesta de tutoría académica. Su validez se va a realizar con juicio de expertos y la confiabilidad de coeficiente de alfa de Convert. Luego, con la variable correlacional Y, habilidades sociales, la encuesta también y instrumentos sobre habilidades sociales. Cuestionario aplicado una sola vez en un solo momento. Contenido, el contenido es el cuestionario es tipo escala de Likert que consta de 20 preguntas sobre las dimensiones
conceptuales, presentaciones actitudinales de Monjas, Cáceres, de habilidades e interacción social, de Madrid. Aquí está la encuesta de habilidades sociales, sus indicadores de acuerdo, muy en desacuerdo, de acuerdo, indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo. Igual que el anterior, aquí están los resultados de la encuesta de habilidades sociales. Los resultados, la validez, juicio de expertos y la confiabilidad. Eso es todo, profesor. Ok, no te preocupes, ahí voy a anotar. Cóndor, ¿no? Sí, profesor. Bien, Cóndor. ¿alguien más que quiere presentar para que podamos continuar? Ya, comenzamos entonces, vamos a comenzar. Bien, ante todo, buenos días. Vamos a trabajar el tema que nos corresponde, que es ya el primer tema respecto a la tercera unidad, que tiene que ver con los conceptos de población, muestra y muestreo. Esperemos que el tiempo nos alcance, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Previamente, empezar con unos conceptos básicos que nos van a permitir retomar o ingresar al tema de población, muestra y muestreo, ¿cierto? No, recordemos que la población básicamente hace referencia a aquel conjunto de elementos, sujetos, objetos o situaciones que se caracterizan porque comparten una determinada característica de interés para el investigador, por lo cual va a resultar ser posible poder observarla, medirla y trabajar con esta, ¿cierto? Por su parte, la muestra es cualquier fragmento o subconjunto dentro de la población de estudio y de la cual necesitamos conocer sus características, propiedades, para poder estudiarlas y poder, a partir de su conocimiento, establecer el comportamiento de las características que queremos trabajar o que queremos conocer en la población, ¿no? Ahora, generalmente cuando hacemos estadística descriptiva empleamos fórmulas estadísticas, ¿no? Como en el caso de la media, la mediana, la moda, la varianza, la división típica, ¿no es cierto? Entonces, estas fórmulas estadísticas o medidas estadísticas que nos permiten describir el comportamiento de las variables, sean en la muestra de población, van a tener determinados nombres en función de cómo trabajemos. Es decir, si yo quiero establecer el promedio de los elementos de una muestra, entonces esa fórmula va a tomar el nombre de estadígrafo o estadístico simplemente, ¿cierto? Sin embargo, si yo quiero establecer, ¿no? o trabajar con los elementos de la población de manera directa, esa fórmula que empleo para poder describir y caracterizar el comportamiento de esas variables o de esas variables toma el nombre de parámetro, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Cuando trabajo con los elementos de la muestra o los sujetos muestrales, la fórmula que empleo se llama estadígrafo, y cuando trabajo con los elementos de la población, la fórmula que empleo se llama parámetro, muy al margen de la fórmula que sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la media o promedio, vamos a tener dos tipos de medias, ¿no es cierto? La media muestral, ¿no es cierto?, que es el X barra, cuando trabajo con los elementos de la muestra, y la media poblacional, que es el famoso MIU, como una U, ¿no es cierto?, que es cuando trabajo con los elementos de la población, ¿cierto? Otros conceptos fundamentales e importantes son los conceptos de muestreo, por ejemplo, ¿no? Si bien algunos emplean como sinónimo muestra y muestreo, no resulta que son diferentes, ¿no? Porque la muestra es la cantidad de sujetos o elementos de la población, ¿no?, que se ha extraído de la población. Y muestreo, es una estrategia de selección, ¿cierto? Es decir, digamos, mi población cuesta de 400 sujetos, quiero saber cuántos puedo emplear como muestra, utilizo una fórmula, ¿cierto? Entonces la muestra la obtengo de la población a través de una fórmula. Sin embargo, el muestreo es la estrategia mediante la cual extraigo esos 200 sujetos que forman parte de la población hacia la muestra. Ese es el muestreo, ¿cierto? Ahora, y la unidad de análisis, ¿no?, será cada uno de los sujetos o elementos u objetos, ¿no?, de los cuales necesitamos realizar la recolección de estudios, ¿no es cierto? De ese sentido, la unidad de análisis
constituye la unidad más pequeña de la población o en sus casos de la muestra, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una tablita de comparación donde vemos de manera directa los parámetros y los estadígrafos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, la media poblacional es un parámetro, la varianza poblacional, la división estándar poblacional, la mediana poblacional son parámetros, ¿cierto? El estadígrafo, la media muestral, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, ¿cierto? ¿No? Ahí están con sus símbolos. Por ejemplo, ¿no? Yendo a la parte práctica un poquito, ¿no? Por ejemplo, en el presente título, la mediación pedagógica y las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Educación, ¿no? Tenemos que la unidad de análisis, en ambos sentidos, ¿no? Es los estudiantes, ¿no? Recuerden que cuando tengo un título, ambas variables deben tener la misma unidad de análisis, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, aquí, mediación pedagógica y habilidades de pensamiento crítico tienen como unidad de análisis los estudiantes, ¿cierto? Entonces es importante. Y sobre todo la misma escala de medición. Ese es otro requisito. O sea, se debe cumplir en todo título de que ambas variables compartan la misma unidad de análisis y la misma escala de medición. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si, por ejemplo, para la variable 1, que es mediación pedagógica, y la variable 2, que es habilidades críticos, ¿no? La unidad de análisis los estudiantes, porque los estudiantes los encuesto para recoger información para medir esta variable. Y su escala de medición ordinal, que implica que en ambos casos, para ambas variables, voy a elaborar un instrumento con respuestas politómicas o múltiples en un cuestionario, ¿cierto? No puede ser que, no, eso sí no sería metodológico, ¿no? Aunque se acepta también y se suele hacer, ¿cierto? Este es otro error que se suele cometer, ¿no? A veces, mediación pedagógica lo mido a través de un cuestionario, ¿no? De respuestas múltiples, y de repente habilidades de pensamiento utiliza un instrumento de respuestas dicotómicas, sí o no. Entonces, eso no está bien metodológicamente. Se acepta, ojo, se acepta y se hace, pero no puede ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente cuando recojo la información y quiero medir las variables, resulta que no va a haber correlación. Ese es un problema. Otro problema muy observado en las tesis es, por ejemplo, el título Desempeño docente y rendimiento académico, ¿cierto? Si bien la unidad de análisis es los estudiantes, ¿no? Porque el desempeño docente, le aplicamos un cuestionario para que evalúe el desempeño docente, y para el rendimiento académico nos vamos a las actas para recoger sus notas, ¿no? La unidad de análisis es la misma, ¿cierto? Pero la escala de medición es diferente, ¿no es cierto? Porque en el primer caso aplico un cuestionario y para la segunda variable, que es el rendimiento académico, es oyendo a las actas, es decir, no comparten la misma escala de medición. Entonces ahí hay un problema metodológico. Pero sin embargo, hay tesis de esa manera. Sin embargo, hay artículos científicos de esa manera, ¿cierto? Ese es un error metodológico que no debe ocurrir, ¿cierto? Ahora, aquí, de hecho, la población objetivo, todos los estudiantes de la Facultad de Educación, ¿no es cierto? Ahí no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, acá hay una cuestión importante, ¿no? Porque los estadísticos, no los metodólogos, por si acaso, los estadísticos hacen una diferencia entre universo y población. Por ejemplo, alguien me podría decir, no, si bien la población es todos los estudiantes de la Facultad de Educación, pero, ¿y qué pasa con todos los estudiantes de la universidad? ¿No es cierto? Porque en realidad los estudiantes de la Facultad de Educación son estudiantes de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, si digo a todos los estudiantes de la universidad, ese es mi universo, ¿cierto? Pero sin embargo, en este contexto, si digo los estudiantes de la Facultad de Educación, esa es mi población, ¿no es cierto? Porque la población es, ¿no es cierto?, es la población objetivo, ¿cierto? En cambio, todos los estudiantes de la universidad no es mi población objetivo, ¿no es cierto? Entonces, mi población de trabajo es mi población objetivo, ¿cierto? Pero, sin embargo, están dentro de un conjunto más grande, que es el universo, que son todos los estudiantes de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, para no hacernos problemas, nosotros simplemente, en metodología, ¿no?, decimos que población es igual a universo, aunque en estadística no lo es, por si acaso, ¿no? En metodología se acepta, pero no en estadística, ¿no? Haciendo esa diferenciación, ¿correcto? Ahora, acá hay otro título muy interesante, miren acá dice, ¿no? Relación entre el clima institucional y la calidad de servicio, ¿cierto? Entonces miren que aquí la unidad de análisis es diferente, porque mientras en el primer caso, mediación pedagógica y habilidades del pensamiento, la unidad de análisis es los estudiantes, o sea, solamente una unidad de análisis,
también existen variables que son más complejas, porque su unidad de análisis es, como en este caso, la institución, ¿no es cierto? Cuando hablo de clima institucional y calidad de servicio educativo, ¿no? Vamos a observar de que para ambos casos la unidad de análisis es la institución. Ojo con ese detalle. ¿Qué quiere decir la institución? Quiere decir todos los componentes, ¿no? Porque recuerden que cuando valoramos el clima es la percepción de todos los sujetos que conforman la organización, ¿cierto? Y por lógica, entonces la unidad de análisis del clima institucional, lo mismo que la calidad del servicio educativo, son los estudiantes, los padres de familia, los directivos y los administrativos. No sé por qué dice acá padres de familia nuevamente, ¿no? Los administrativos, ¿no? Recuerden que en este caso se dice que la unidad de análisis es la institución, por lo cual no es necesario colocar acá, ¿cierto? Cuando en algunos títulos, en algunas investigaciones se acepta clima institucional y calidad de servicio educativo con solo una unidad de análisis. ¿Cuándo se acepta eso? Cuando en el título dice, por ejemplo, no dice el clima institucional y la calidad de servicio educativo en los estudiantes de la institución educativa. Entonces ahí, esa palabrita en los estudiantes, ahí estoy indicando de que la unidad de análisis para esas dos variables es solamente los estudiantes. Si en el título no dijera eso, entonces la unidad de análisis es la institución. Ojo con ese detallito, ¿no? Es una cuestión también metodológica que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que en los títulos vamos a tener, ¿no? Unidad de análisis únicas, ¿cierto? Y unidad de análisis donde es toda la institución, salvo que en el título yo haga la reducción, ¿no? Como ya les he mostrado, ¿no? Entonces, la escala de medición es ordinal, que estoy indicando que para ambos casos voy a emplear un instrumento que tiene respuestas politómicas, ¿cierto? Población objetiva, todas las instituciones educativas estatales del nivel secundario, ¿correcto? Jóvenes, hasta aquí alguna preguntita. ¿Alguna pregunta al respecto? Profesor, una consulta. A ver, dime, te escucho. Profesor, he visto, por ejemplo, cuando está realizando investigaciones, he visto, por ejemplo, hay casos en la cual se utiliza la población como la misma muestra. Claro. ¿Cuándo sucede este caso y cómo se puede fundamentarlo, no? No, sino que el detalle es que no siempre, cuando hacemos una investigación, tenemos la suficiente cantidad de elementos muestrales, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo quiero hacer una investigación sobre mediación pedagógica y habilidad del pensamiento crítico en los estudiantes de un colegio, y ese colegio solamente tiene 50 alumnos. ¿Te das cuenta? Entonces, por lógica, mi población es pequeñita. Entonces, como mi población es pequeñita, entonces toda mi población es mi muestra. Entonces, se supone que ahí el muestreo es de tipo censal, se dice, ¿no? Estoy empleando el muestreo de tipo censal. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la población forman parte de la muestra. O sea, en esos casos. Así. Incluso algunos no dicen, a mi población es muy chiquita, entonces hago un diseño de investigación cualitativo, como de repente un estudio de caso con 2 o 3 alumnos, donde no necesito mayor cantidad de sujetos en la población, ¿no es cierto? Otro aspecto podría ser, ¿no? De que a veces cuando tenemos ese caso, entonces medimos esas variables, ¿no? Por más de una unidad de análisis, ¿no? Como en el caso de acá, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, una salida sería plantear una investigación como clima institucional y calidad de servicio educativo, donde no solamente trabajé con los alumnos, sino también con los padres de familia y con los docentes. ¿Para qué? Para que mi población objetivo sea mucho más grande. Entonces habría que ver el caso, por ejemplo. Así es, así es. Ok. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? ¿O algo más que quieras preguntar, Mercedes? Profesor, ¿y desde qué cantidad de población se puede aplicar la muestra? Porque algunos, inclusive, yo he visto que población tienen 70 y le aplican la muestra, algunos tienen 50, le aplican la muestra, sin embargo, algunos tienen 120, no lo aplican la muestra, ¿no? Así que, ¿cómo se podría fundamentar ese detalle? No, es que también el detalle es que, digamos, mira mis 50 alumnos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo solamente 50 alumnos y solamente necesito los 50 alumnos para mi investigación, lo ideal es que esa población sea mi muestra. Pero el problema es que aplico mi instrumento a los 50, pero los 50 no contestan mi encuesta. O justo cuando estoy aplicando no están los 50, sino hay 30. Entonces, me tengo que adecuar a las limitaciones de la investigación y por lógica tengo que sacar una muestra, pues, ¿no es cierto? En esos casos.
No siempre, te vas a dar cuenta, no siempre cuando aplicas un instrumento, ¿no es cierto?, cuentas con todos tus elementos de la población. O sea, no todos están en la misma disposición para poder colaborar con nosotros. Incluso a veces los que colaboran con nosotros, no todos contestan de manera adecuada. Por ejemplo, no, tú aplicas un instrumento y resulta que de las 30 preguntas que tiene, han contestado solamente 15. Entonces, tú no puedes rellenar las 15 preguntas que te faltan, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer es desecharla. Y tu muestra, que es 50, se va achicando. Eso es lo que pasa en la realidad. Pues no, una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. La realidad a veces nos pone muchos límites al trabajo que realizamos. Entonces, lo que hace el investigador es adecuarse a las circunstancias de su investigación, ¿cierto? Y eso hace en muchos casos de que las muestras se vayan achicando en el camino. Es como el instrumento, ¿no? Tú elaboras un instrumento de 40 preguntas y al final te quedas solamente con 20 preguntas, ¿no? Entonces, son cosas que ocurren en el proceso de la investigación. Así es. Ese es el detalle. Pero finalmente, si tú tienes 240, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Otro caso podría ser, no, yo tengo que en mi colegio tengo de repente 1.200 alumnos, ¿no? Del primero al quinto. Pero yo decido como investigador de que por la forma de investigación me es más adecuado trabajar solamente con cuarto y quinto. Ese podría ser otra opción también, ¿no es cierto? Y en muchas investigaciones se hace, ¿no es cierto? Uno específicamente prefiere trabajar con los grados superiores porque supuestamente son los que tienen mayor nivel de responsabilidad para contestar las respuestas de una encuesta. Ese es otro criterio también, ¿no? Habría que ver la circunstancia, como te digo. Así es, así. Ok. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Profesor, no sé si estoy errada o no me entendí bien hace un momento. Usted creo que mencionó que cuando una investigación era preexperimental, justo se tomaba la decisión de hacerlo de este modo por el número ¿fue de la población o de la...? No recuerdo ese punto. No, es que ahí hay varios criterios. Uno, por ejemplo, no, casos como, no sé si estás en la investigación de un profesor que quiere hacer un trabajo experimental con sus alumnos de arte, creo, de música, y solamente contaba con un grupo de 20 estudiantes, ¿no es cierto? Y él quiere hacer un trabajo experimental. Entonces, en la medida que solamente cuente solamente con un grupo, entonces en ese contexto solamente es válido una investigación preexperimental, porque no tiene más alumnos. Ese es el detalle, ¿no? Otro caso sería, no, de que tú no eres profesor en ejercicio, digamos, no, pero quieres hacer una investigación, tienes la entrada y permiso del director, pero el director te dice, no, trabajo solamente con el quinto A. Entonces no puedes hacer una investigación cuasi experimental, pues no, te tienes que adecuar a lo que te dan, que en este caso es solamente un aula, y eso solamente implica un diseño preexperimental. Por eso digo, no, cada investigación tiene sus propias circunstancias, ¿cierto? Y el investigador se tiene que adecuar a esas circunstancias. Esos son lo que llamamos las limitaciones de nuestra investigación. Así es. Y profesor, ¿se puede dar el caso en que uno sí tenga una población suficiente para hacer una cuasi experimental, pero prefiere hacer una preexperimental? Claro, ahí está el criterio del investigador, pues también no hay ningún problema. Hay varios criterios, no hay un problema. Una es la decisión del investigador, porque finalmente el que hace la investigación asume la decisión de decidir la ruta de trabajo que va a emplear y el diseño que va a emplear, ¿no? Si él considera que para él es menos costoso en tiempo, menos costoso en dinero, hacer un trabajo preexperimental, entonces hace el preexperimental, no hay ningún problema, no hay ningún problema ahí. Así es. Ok. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Bien, proseguimos de esta parte. Proseguimos. Entonces, ahora, el proceso de selección de las muestras, ¿no?, implica un conjunto de fases. ¿No? Parece que se repitió algo. ¿No? Una de ellas es, ¿no?, dado el título de mi investigación, definir la unidad de análisis, ¿no? Generalmente pensamos que es lo más sencillo, pero a veces no ocurre, ¿no? A veces, sin darnos cuenta, nuestro nivel de manejo de la metodología no es muy adecuado y resulta que a veces terminamos escogiendo para la primera variable una unidad de análisis y para la segunda variable una unidad de análisis diferente, ¿no? Yo he visto investigaciones, he sido testigo de eso, en una sustentación donde se había hecho un trabajo correlacional y sin embargo en la primera variable se había medido a los docentes, creo, y en la segunda variable se había medido a los alumnos y se estaba haciendo un trabajo correlacional, ¿no? Suele ocurrir, suele pasar.
queremos pensar de que a veces el asesor no mira con mucho nivel de profundidad el trabajo, pero suele ocurrir. Entonces, por eso siempre es recomendable es leer un poquito más, meterse en la referencia y tener claridad y acudir sobre todo a lo que dice el diseño. El diseño es el que manda, ¿cierto? Entonces, una cuestión clara es que cuando tenga mi título, debo definir de manera clara mi unidad de análisis, pero sobre todo, debo cumplir de que ambas variables deben tener la misma unidad de análisis y la misma escala de medición. Eso es un requisito fundamental. Ese es un detalle fundamental, ¿cierto? Después de eso, entonces voy a tener la capacidad de poder delimitar la población de estudio, ¿no es cierto? No puede ser que quiera aplicar mi instrumento para medir la calidad de servicio educativo a los estudiantes del nivel secundario, pero resulta que considero de que de repente quienes van a poder responder de manera más óptima son los alumnos solamente de cuarto y quinto. Entonces mi población será los alumnos de cuarto y quinto solamente, ¿cierto? Si considero que los puedo incluir a los de tercero también, entonces no hay ningún problema, incluye también a los de tercero. Y además, delimitar la población implica, ¿no?, establecer ciertos criterios, ¿no?, que son los criterios de inclusión y criterios de inclusión, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, mi unidad de análisis son todos los estudiantes de cuarto al quinto año de secundaria, pero que asistan regularmente, ¿no?, a las clases de estudio, ¿no? Porque un alumno que no asiste y que justamente ese día vino, el día que aplicó la encuesta, no va a tener el criterio para poder evaluar, ¿no?, digamos, la calidad de servicio educativo, y menos va a tener un criterio para poder evaluar, ¿no es cierto?, el desempeño del docente. Si no viene, si no está presente, ¿no? Entonces, ahí deben haber ciertos criterios de exclusión y ciertos criterios de inclusión que me permitan también delimitar mi población de estudio, ¿no? La delimitación de la población de estudio tiene que ver más con ese criterio, ¿no? Los criterios de exclusión y los criterios de inclusión, ¿cierto? Después de eso, debo definir el tipo de muestreo. Es decir, ¿cuál es la estrategia más conveniente para mi proceso de investigación? Generalmente, aunque no es una regla, se realiza de esta manera, ¿no? Si mi investigación es no experimental, entonces la lógica investigativa me manda a que realice un muestreo de tipo probabilístico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los sujetos de la población deben tener la misma oportunidad de formar parte de mi muestra, ¿cierto? Sin embargo, cuando realizo investigaciones no experimentales, el criterio es no probabilístico, ¿cierto? No probabilístico, porque recuerden que en el primer momento, cuando aplico la prueba de entrada, ¿no es cierto?, esa prueba de entrada tiene la finalidad de verificar si mis elementos muestrales están escogidos de manera aleatoria. Y si están escogidos de manera aleatoria, implica de que son uniformes en cuanto a la variable de estudio. ¿No? Por eso aplico mi prueba y espero de que todos saquen promedios similares. Es decir, grupo experimental 11.5, grupo control 11.4, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso me va a permitir uniformizar los grupos en relación a la variable que estoy estudiando. Entonces, eso es muy importante, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y finalmente, bueno, acá se repitió. Y luego, a ver, ¿alguna pregunta? Sí, quería hacerle una consulta. A ver. Yo soy el estudiante que está viendo el trabajo en la escuela donde tengo pocos estudiantes. Una pregunta. Esta semana, por ejemplo, ya voy a ejecutar la prueba piloto y como le comenté, ese grupo con el que voy a hacer la prueba piloto tiene 15, podía conseguir hasta 20. ¿Qué pasaría si es que la prueba piloto lo hago con los estudiantes que voy a hacer la prueba en el siguiente ciclo? Por ejemplo, ¿eso me podría valer para ambos casos como piloto o como como si hubiera hecho la prueba real? Me explico. Yo voy a hacer esta prueba piloto con lo del séptimo ciclo músicos y ahorita en la medida que esta situación está haciendo que algunos estudiantes ya no estén yendo a las clases por el problema de la conectividad, que son 15 y 16 alumnos. Pero yo estoy trabajando con el otro grupo que es ahorita están en el noveno, que son 20, y que con ellos voy a trabajar en el siguiente ciclo que ya entran al 10º ciclo. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago la prueba piloto ahorita con los que están en el noveno? ¿Eso podría valerme además como si yo hubiera hecho la prueba o siempre tendría que hacer la prueba con otro grupo del siguiente ciclo? No sé si me entiende lo que quiero decirle. Claro, ¿a qué te refieres con la prueba?
¿La prueba te refieres a la prueba de entrada ya? No. Mis instrumentos. ¿O te refieres a la prueba piloto? Sí, a la prueba piloto, ¿no? Ahora en esta semana la voy a hacer, ¿no? Con un grupo de estudiantes que está, como le comento, que está disminuyendo. ¿Qué pasaría si esa prueba piloto lo hago más bien con el grupo con el que pretendo trabajar el siguiente ciclo? No valdría ya para el otro grupo, para el siguiente ciclo. A ver, sino que ahí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es poder o no poder y otra cosa es deber o no deber, ¿no? Yeah. Porque en realidad, de poder hacerlo, lo puedes. El problema del detalle es que no lo debes hacer. Por cuestiones metodológicas, ¿no? Que llamamos, ¿no? Recuerda que cuando hacemos una investigación experimental, tenemos que cuidar dos cosas que contaminan la investigación, ¿no? La validez interna y la validez externa. O sea, investigaciones experimentales, no solamente hablamos de validez a nivel de los instrumentos de recolección, sino a nivel del proceso de la investigación. Y eso tiene que ver, ¿no? Con los procesos de validez interna y los procesos de validez externa. Ojo, mucho detallito con eso, ¿no es cierto? Porque si por ahí cruzamos la línea, contaminamos la investigación. Entonces, ¿qué implica esto? De que a mi muestra de trabajo, ¿no? Mi muestra de trabajo la debo diferenciar de manera adecuada de la muestra de piloto, ¿no es cierto? Porque en la muestra de trabajo yo no le puedo aplicar una prueba antes de la prueba de entrada, porque si lo hago, ya estoy contaminando. ¿Te das cuenta? Porque te das cuenta que, hablando así como de manera criolla, después de una prueba los alumnos siempre comparan. Aunque no lo crean, los alumnos siempre comparan respuestas, ¿cierto? Y esa comparar las respuestas significa ya que ciertas cosas le manejan de memoria. Es decir, si yo le aplico una prueba de entrada, una prueba para la confiabilidad y luego le aplico la prueba de entrada, por lógica, ya la información está sesgada, ¿cierto? Ya la información está sesgada. Entonces, por eso se dice, ¿no? Sobre todo en las investigaciones experimentales, ¿no? La muestra de trabajo no debe ser diferente a la muestra piloto, ¿no es cierto? Por lógica, si ya tienes un salón con el cual no vas a trabajar el experimento, que son 15, 17 o 20, no hay ningún problema, ahí aplicaré la prueba piloto, ¿cierto? A ellos. Y ahí tu instrumento ahí miras el nivel de confiabilidad y mejoras en lo que haya que mejorar y trabajas de manera directa ya con tu muestra de trabajo, ¿cierto? No debe haber ese proceso de contaminación de la muestra, ¿cierto? Ese es un problema. A veces sin darnos cuenta terminamos contaminando la investigación y perdemos en cuanto a la validez interna, porque hemos visto investigaciones, incluso he monitoreado una donde resulta que el grupo control sacó mayor nota que el grupo experimental, increíble, ¿no es cierto? ¿Qué había pasado? Sino que sin darse cuenta el investigador, porque ya era un investigador en realidad, no, hizo el comentario y los alumnos se dieron cuenta, porque los alumnos se dan cuenta bien rápido, uno piensa que no, se dieron cuenta de que estaban siendo sometidos a un proceso de investigación y ellos eran el grupo control, ¿no? Y entonces se automotivaron y al final le sacaron ventaja al grupo experimental. Y ocurren, en realidad, pasan cosas increíbles. Entonces habría que ver, ¿no? Lo ideal ahí, lo que se tiene que hacer es volver a hacer investigación en otro caso, ¿no es cierto? Pero en fin, son cosas que nos van a pasar, por eso hay que tener mucho cuidado en una investigación experimental, ¿cierto? Esa es una recomendación muy importante. Así es. Gracias, profesor. Ok. Entonces, cuando tenemos ya la población en números, ya por lógica establecemos el tamaño de la muestra. Recuerden que ahora, a diferencia de antes solamente teníamos la posibilidad de utilizar una fórmula estadística para poder hacer el cálculo de la muestra. En la actualidad tenemos un conjunto de paquetes estadísticos, incluso Excel tiene algunas aplicaciones, incluso en esta página que he colocado este archivo, de manera adjunta hay un documento de Excel, un archivo de Excel que les permite calcular de manera digital la muestra, por si acaso. Pueden mirarla también ahí, ¿no? Entonces es posible calcular también la muestra de varias maneras, entonces, ¿no? No solamente a través de una fórmula, sino a través de los paquetes estadísticos, incluso Excel, que nos proporcionan una variedad de recursos para poder hacerlo. Entonces, en este caso ya, la determinación de la muestra ya no es tan difícil como antes, ¿cierto? Y después de eso, ¿no? Porque aquí hablamos de muestra, aplicamos el procedimiento de selección. Entonces, cuando hablamos de procedimiento de selección, ya estamos hablando de muestreo, ¿cierto? Entonces, el muestreo es la estrategia
de selección de los sujetos que formarán parte de nuestra muestra, ¿cierto? De esta manera vamos a asegurar de que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? Así es. Entonces, por eso siempre hablamos siempre de que generalmente, porque no siempre se cumple eso, generalmente, no, investigaciones no experimentales, muestreo de tipo probabilístico, y muestreo experimentales, muestreo de tipo no probabilístico, ¿cierto? No siempre se da así en la práctica, ¿no? Es lo ideal, no siempre se da en la práctica, ¿no? Entonces, y finalmente, la obtención de la muestra, ¿no es cierto? Que ya utilizamos, ya se refiere a la obtención de la muestra, lo cual requiere de la determinación previa al tamaño de la muestra y de un proceso de selección que, de manera aleatoria, asegure que todos los elementos de la población poseen la misma probabilidad, ¿no es cierto? Porque aquí hablamos de probabilístico, pero aquí, ¿qué tipo de probabilístico? No, pero generalmente hablamos ya de diferentes técnicas o estrategias que nos van a permitir asegurar de que efectivamente nuestra selección sea de manera probabilística, ¿cierto? Entonces, aquí ya, este es un análisis un poco de la fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones de selección de la muestra? ¿No? Se supone que el primer caso es determinar el tamaño de muestral, pues, ¿no es cierto? Supuestamente se piensa, ojo, se piensa, aunque la teoría también lo dice, se piensa de que una muestra es mucho más adecuado cuando es más grande, ¿cierto? ¿Cierto? Y una muestra más pequeña no reflejaría mucho las características de la población, porque recuerden que extraemos una muestra porque queremos conocer el comportamiento de determinadas variables en la población, pero como la población es muy grande, nos sería muy costoso hacer un estudio de todos los elementos de la población y además por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, frente a esas limitaciones, lo que hacemos es escoger una muestra de esa población y hacer nuestro estudio en la muestra. Y conociendo el comportamiento de las variables de la muestra, decimos, este es el comportamiento de la población. Entonces, esa inferencia es adecuada en tanto en cuanto la muestra refleje las características de la población, es decir, sea representativa de la población, por lo cual debemos de tener mucho cuidado cuando seleccionamos la muestra, ¿no es cierto? Entonces, el tamaño del cálculo muestral es un aspecto importantísimo en la recolección de datos, debido que se debe lograr que la muestra sea, lo que dice acá, representativa de la población, sobre todo en las características, objetos de medición, ¿no? Porque recuerden que teniendo una población, yo puedo sacar n cantidades de muestras, ¿cierto? Eso es importante. No, a veces pensamos que de una población puedo sacar una sola muestra. No, de una población puedo sacar n cantidades de muestras. Imaginemos, ¿no? Yo tengo mi población, todos los estudiantes de la universidad, de la Facultad de Educación, ¿no? De repente yo quiero estudiar, no, la calidad del servicio educativo. Esa es una muestra. Quiero estudiar, no, de repente, la inteligencia emocional. Esa es otra muestra, de repente, ¿no? Quiere estudiar de repente el coeficiente intelectual, otra muestra. Quiere estudiar de repente las habilidades investigativas, esa es otra muestra. Entonces, cada variable me puede dar lugar a un número determinado de muestras, ¿no es cierto? Ahora, cuando trabajamos con fórmulas, ¿no es cierto? En la estructura de la fórmula vamos a encontrar ahí ciertos elementos que forman parte de esa estructura, como por ejemplo el nivel de confianza, el margen de error y el nivel de variabilidad. Estos elementos se reflejan en la estructura de la conformación de una muestra. Por ejemplo, en el caso de una muestra, ¿no? La Z, ¿no? Que se refiere al nivel de confianza, señala el nivel de confianza del estadígrafo. Cuanto mayor sea el nivel de confianza, supuestamente mayor será el nivel de sujetos de la muestra, ¿no es cierto? Y Z en la fórmula puede representar un nivel de confianza del 99%, 95% o 90%, ¿no es cierto? Entonces, si empleo el 2,58, supuestamente representa el 99%. Si empleo el 1,64, significa que el nivel de confianza con el que estoy trabajando en mi muestra, en mi fórmula, es el 90%, ¿no es cierto? Lo mismo el margen de error, ¿no? Denominado también error muestral. Es la diferencia admitida entre el valor del estadístico calculado y su parámetro poblacional, ¿no es cierto? Entonces es importante. El valor de E, ¿no? Lo puedo trabajar con 1, con 2 o con 3. Ese es el margen de error. Entonces, miren que manipulando el nivel de confianza, el margen de error o el nivel de variabilidad, puedo hacer mi muestra más grande o más pequeña. Es por eso que a veces tenemos una misma población, pero las cantidades de muestras de 2 o 3 o 4 investigadores son diferentes. ¿Por qué? Porque no
trabajan con el mismo nivel de confianza, o no trabajan con el mismo margen de error, o no trabajan con el mismo nivel de variabilidad, ¿no es cierto? Una muestra extraída con el nivel de confianza de 95% será diferente en cantidad a una muestra que trabaja con el nivel de confianza del 90%, o que trabaja al nivel de confianza del 99%, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que notar esas diferencias, ¿no? Además, el margen de error nos permite reducir el margen de error, ¿no? Hay que tener en cuenta que reducir el margen de error obliga a aumentar el tamaño de la muestra. Aumentar el nivel de confianza obliga a aumentar el tamaño de la muestra. Si aumenta el tamaño de la muestra, se puede reducir el margen de error o incrementar el nivel de confianza, ¿no es cierto? Esto es en cuanto a la estructura de la fórmula, ¿cierto? Generalmente, ya no trabajamos mucho con eso, de frente nos vamos al cálculo estadístico a través de un programa estadístico, ¿no es cierto? Ahora, condiciones para la selección de la muestra, ¿no es cierto? De hecho, hay varios procedimientos de selección, sobre todo en los muestreos probabilísticos, ¿no es cierto? Un muestreo probabilístico implica determinar, ¿no?, de que todos los elementos de la población tengan la misma oportunidad de formar parte de la muestra, ¿no es cierto? Una estrategia de hacerlo es a través de una rifa, el cual puede ser, ¿no?, a través de una tómbola, ¿no es cierto?, a través de una tabla de números aleatorios o a través de la selección sistemática, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de esas tres estrategias, ¿no?, me va a permitir una selección aleatoria de los sujetos muestrales de la población hacia la muestra, ¿cierto? Ahora, vamos a ver de que, como hemos indicado, van a haber diferentes tipos de muestreo, ¿cierto? Los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. De hecho, que los muestreos probabilísticos hacen referencia a que cada elemento del universo o de la población, porque recuerden que en metodología, generalmente universo y población es lo mismo, pero en estadística son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, hay que mirar eso, ¿no? Entonces, muestreo probabilístico será aquel estrategia de selección donde se debe tener, donde cada elemento de la muestra tiene la misma, cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como parte de la muestra, ¿no es cierto? Y los muestreos probabilísticos, se supone que no todos los elementos de la muestra, ¿no?, tienen la misma probabilidad, por lo tanto, no se tiene la certeza de que la muestra extraída sea realmente representativa de la población. Generalmente, los muestreos no probabilísticos responden al criterio o la experiencia del investigador respecto al conocimiento que tiene de los elementos de su población, ¿no? Por ejemplo, no, a veces ocurre mucho en las investigaciones experimentales, ¿no? Digamos que yo estoy haciendo una investigación experimental, pero tengo 40 alumnos, imagínense, ¿no? Mucho. Entonces, mi criterio, ¿no?, mi conocimiento de los alumnos, ¿no?, me permite escoger dentro de los 40 a 25. Yo conozco estos 25, son los que tienen rendimiento regular, entonces trabajo solamente con esos 25, dentro de los 40 que tengo. Eso es algo que muy comúnmente se hace, ¿no es cierto? Entonces, por eso decía, ¿no? Generalmente dentro de los muestreos experimentales, ¿no?, se trabaja con los muestreos básicamente no probabilísticos, ¿cierto? Dentro de los muestreos probabilísticos, lo más conocido, ¿no?, son los muestreos aleatorios y los muestreos estratificados. Lo menciono rápido porque el tiempo nos gana, ¿no es cierto? Los más conocidos son los muestreos aleatorios simples, se supone que los aleatorios simples, ¿cierto?, generalmente son los muestreos de mayor rigor científico, debido a que este procedimiento garantiza, ¿no?, esa característica tan importante para finalmente lograr que la muestra sea representativa de la población en la característica objeto de mi investigación, ¿no es cierto? ¿Qué implica esto? Definir la población, por ejemplo, elaborar una lista, numerar del 1 hasta el n y hacer un sorteo entre los elementos para poder elegir de manera aleatoria. Ojo, generalmente hacemos muestreo aleatorio simple con poblaciones pequeñas, ¿no es cierto? Con poblaciones pequeñas. Imagínate que yo tenga una población de 2.000 sujetos, entonces yo no puedo hacer un muestreo aleatorio simple, ¿no es cierto? ¿No? Entonces cada muestreo está en función de la cantidad de elementos de la población, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos, ¿no?, con muestreos aleatorios sistemáticos, pero las poblaciones en las cuales mayormente trabajamos son muestreos estratificados, ¿no es cierto? Porque imagínense que yo quiero medir la calidad de servicio educativo en los estudiantes de la Facultad de Educación, ¿no es cierto? Pero dentro de la Facultad de Educación tenemos, ¿no?, los de educación inicial, los de educación secundaria,
lo de educación primaria, incluso lo de educación física. Entonces, miren ahí, si yo hablo de los estudiantes de educación, esa población ya tiene 4 estratos, ¿no es cierto? Educación física, inicial, primaria y secundaria. Entonces, es una población estratificada, ¿no es cierto? Por lo cual, tengo que realizar la selección en función de ese tipo de muestreo, ¿correcto? Jóvenes, aquí alguna pregunta, me parece que el tiempo nos ganó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Profesor, entonces, en conclusión, usted mencionó que el muestreo probabilístico son para investigaciones no experimentales y el muestreo no probabilístico para las experimentales, ¿es así? No, al revés, al revés. En investigaciones no experimentales, probabilísticos. Claro. Y en investigaciones no experimentales, perdón, experimentales, no probabilísticos. Pero no es una regla. Debería serlo, pero no es una regla en realidad, porque no la aceptan, porque generalmente ustedes van a ver en el camino de que se hacen investigaciones no experimentales con muestreos no probabilísticos. Y se hacen investigaciones experimentales con muestreos probabilísticos. Entonces, es una regla, pero generalmente no se cumple. ¿No es cierto? Okay. Así es. No, prima mucho, ¿no? Porque en realidad, cuando uno se hace una investigación, prima mucho el criterio del investigador. Sobre todo en investigadores que ya tienen larga experiencia, ¿no es cierto? Y profesor, ¿cuánto sería entonces lo mínimo para una investigación experimental de muestra? Con 15, 20, 25. Entre 15 y 30 es una cantidad adecuada. Porque es muy difícil hacer una investigación experimental con 40 alumnos o 50 alumnos. Por ejemplo, sin embargo, vemos investigaciones que el grupo experimental es de 200 alumnos, ¿no es cierto? Entonces, es inconcebible pensar de que en un aula, ¿no es cierto?, puede haber 250 alumnos, ¿no es cierto? Salvo que tenga un grupo experimental 1, grupo experimental 2, grupo experimental 3, grupo experimental 4. Eso sería otra cosa, ¿no es cierto? Y cada uno con una cantidad de estudiantes. Ahí sí, sería válido. Pero si hablan de un solo grupo experimental que tiene 250 o 80 alumnos, ya no, es una exageración, ¿no es cierto? En la práctica, una buena investigación experimental no debe tener entre 15 y 30 alumnos. Fuera de ese rango ya es demasiado o muy poco. Entonces, profesor, el grupo control, por ejemplo, si son 20, igual también tienen que ser 20 el grupo experimental, ¿o puede variar? No hay ningún problema, ahí no hay problema. No hay ningún problema. Puede tener 15 y 20, o 20 y 25. Eso sí no es problema, no es problema. Porque finalmente recuerda que tú los comparas en función del promedio. Si fueras a hacer correlación, sí, habría problema, porque tendrías que tener... No, tampoco no, porque es una sola muestra. Pero en investigaciones experimentales lo que hacemos es comparar a través del promedio. ¿No? Si sabes 15, sacas un promedio, sabes 20, sabes igualito, sacas un promedio y los comparas a través del promedio. Es lo que se hace. Salvo que tengan distribución diferente, ¿no es cierto? Entonces lo comparas a través de los rangos o la mediana, ¿no? Pero no hay problema. Ese no es un problema, no te preocupes. Ok. Así es, así es. Otra preguntita, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Bien, me parece que nos quedamos acá, el tiempo nos terminó ganando esta vez. Ok, hasta la próxima clase, jóvenes.